Muy buenos días a todas y todos los presentes. A nombre de la doctora Marilena Álvarez Bulla Roses, directora general del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del foro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el escrutinio público. El juicio sobre la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación como un punto de inflexión para la ciencia en México. En particular, quisiéramos agradecer la presencia de la consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos, la maestra Lenia Batres Guadarrama, que en unos minutos se incorporará, así como de la senadora Ana Lilia Rivera y de quienes ya están aquí con nosotros, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del secretario ejecutivo de la CNDH, el doctor Francisco Javier Emiliano Estrada Correa, así como de los doctores John Mil Ackerman Ross, Fernando Luciano Silva Ramírez, Fernando Francisco Honorado Franco, y también en representación del doctor David Merino Telles de la Academia Mexicana de Derecho, la representación del doctor David Merino de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico. Todos ellos personas cuyas contribuciones fueron fundamentales durante la elaboración y deliberación de esta ley y cuyas intervenciones siguen siendo relevantes para su implementación y defensa. La entrada en vigor e implementación de la Ley General en materia de HCTI constituye un hito sin precedentes en la legislación nacional en razón de tres motivos fundamentales. Por su propósito expreso de superar el horizonte histórico y las malas prácticas del periodo neoliberal, por el excepcional proceso democrático y deliberativo de elaboración de la propia iniciativa y por su objeto, que no es otro que desarrollar el derecho humano a la ciencia, contemplado en la fracción quinta del artículo 3 constitucional, y garantizar su ejercicio efectivo. Como bien se sabe, el esfuerzo colectivo detrás de esta renovación del marco legislativo ha tenido siempre un fin muy claro: consolidar la transformación de las políticas, normas e instituciones a partir de las cuales se desarrollan en nuestro país las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación a partir del cambio de gobierno en 2018. Sobre esta base es que al interior de la comunidad se han alcanzado consensos básicos irrenunciables en torno a las obligaciones del Estado en la materia. Por una parte, la imperiosa necesidad de asegurar que toda persona de forma individual y colectiva pueda acceder y ser parte del progreso humanístico, científico y tecnológico de la humanidad, así como gozar de sus beneficios sociales. Por otra, la importancia de contar con una agenda que contemple los asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo del país y los temas de interés público nacional o de atención indispensable en materia de HCTI. No obstante, el giro en la política nacional de HCTI ha afectado intereses económicos y políticos de grupos y actores anteriormente privilegiados, que tenían capturado el CONACYT y hacían pasar sus intereses y afanes particulares por agendas y objetivos públicos. Son precisamente los grupos y actores que manejaban y se beneficiaban con la legislación y las acciones del antiguo CONACYT quienes han dirigido las protestas e impulsado campañas de desprestigio y desinformación en contra del Consejo y de la transformación del Sistema Nacional de HCTI. De igual manera, son los otrora ideólogos de la política científica neoliberal quienes oportunamente, al perder legitimidad sus discursos, se asumieron como voceros del statu quo y férreos defensores del corporativismo y los feudos que, bajo dinámicas de élite, controlaban la asignación de recursos y la toma de decisiones del Consejo con criterios ajenos a la investigación científica y el desarrollo tecnológico o su acceso y beneficio social. En muchos casos, incluso tratándose de autoridades universitarias y prominentes científicos, quienes han criticado la ley desconocen todavía su contenido, porque no la han leído o bien porque se han limitado a dar por bueno lo que otros dicen sin verificar su veracidad. También sucede que hay quienes, al ver afectados sus intereses, critican la ley por consigna. Lo anterior se vuelve evidente cuando se abordan temas específicos como el presupuesto y la prohibición de los fideicomisos, la conformación de la Junta de Gobierno y del nuevo órgano de consulta, el Sistema Nacional de Posgrados y la asignación de becas o el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. La estrategia ha sido muy sencilla. Se repiten una y otra vez lugares comunes y falacias que rayan en el catastrofismo a través de redes sociales y medios masivos de comunicación de corte conservador y hasta reaccionario. Permítanme compartir con ustedes una anécdota. Durante el proceso legislativo y en atención a propuestas vertidas por la propia comunidad en las sesiones de Parlamento abierto o expresadas por los grupos parlamentarios de oposición, la iniciativa original sufrió más de 250 modificaciones consistentes en general con su espíritu. No obstante,
Ya dentro del proceso legislativo en la Cámara de Diputados, de manera unilateral, el legislador Juan Carlos Romero Hicks del PAN intentó presionar al Consejo y a los legisladores de Morena para que ciertos contenidos fuesen incluidos en la ley, con el pretexto de que él era el artífice de la reforma constitucional y bajo la amenaza de impugnarla si no se atendían sus peticiones. Haciendo eco de las exigencias de la Red Nacecir y del colectivo Prociencia, el diputado pretendía pactar por fuera del procedimiento legislativo temas como los siguientes: el restablecimiento de los fideicomisos, la concesión de espacios políticos para los organismos locales cercanos y bajo control de su partido, o la obligación de transferir recursos federales a las entidades federativas sin compromiso ni responsabilidad alguna. Al no acceder a tales peticiones, su grupo parlamentario comenzó a demeritar y sabotear el proceso legislativo hasta que finalmente hizo efectivo su amago a través de sendas acciones de inconstitucionalidad. Merced a estas demandas y los continuos cuestionamientos relacionados con el desempeño, los guardaditos y los excesos del Poder Judicial, una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra bajo el escrutinio público. En particular, el juicio sobre la constitucionalidad de la Ley General en materia de HCTI constituye un punto de inflexión para el futuro de la comunidad y las actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación en México. Lo que está en juego en esta decisión es una regresión hacia la ciencia neoliberal o bien la consolidación de un sistema nacional de HCTI incluyente y democrático basado en políticas, normas e instituciones garantes del derecho humano a la ciencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anulará la ley y en consecuencia le devolverá validez al marco normativo neoliberal impuesto por el PAN para que los negocios privados y las simulaciones académicas prevalezcan por encima del interés público nacional. O bien, el máximo tribunal de nuestro país respaldará la Ley General en materia de HCTI, un ordenamiento legislativo comprometido con el bienestar social y la atención de los grandes problemas nacionales. He aquí la disyuntiva. La controversia ha llegado a la Corte y el dilema para las y los ministros es inevitable: la ciencia como mercancía o la ciencia como derecho. Esa es la cuestión. Al respecto, quisiera destacar brevemente 3 puntos altamente significativos para la inminente deliberación en sede judicial. En primer lugar, debemos insistir en que el procedimiento de elaboración de la iniciativa fue inédito en el sector y supone un valor agregado en el proceso integral de configuración del instrumento normativo. Se privilegió la construcción de consensos y se facilitó la misma deliberación democrática que pretende garantizar el proceso legislativo. A lo largo de más de 4 años participaron alrededor de 70,000 personas e instituciones de todo el país, entre académicos e investigadores, instituciones de educación superior, dependencias y entidades de la administración pública y organizaciones de los sectores social y privado. Para formular la iniciativa del Ejecutivo Federal, el Consejo revisó 44 iniciativas de reforma, 4 iniciativas de ley y el decreto del 6 de noviembre de 2020 que reformó la Ley de Ciencia y Tecnología. De igual manera, revisó 193 documentos de especial relevancia, incluyendo 31 informes, estudios y documentos oficiales de carácter internacional, 5 leyes y exposiciones de motivos en la materia, 23 análisis legislativos, 27 estudios de política comparada, 6 memorias de eventos relevantes en la materia, 55 diagnósticos y observaciones temáticas, 44 reflexiones interdisciplinarias, una investigación de carácter comparativo sobre la legislación de HCTI en el mundo y un estudio sobre el derecho humano a la ciencia y sus estándares internacionales. Además, se tomaron en cuenta 135 actividades de consulta y participación del sector público, 224 propuestas y aportaciones generadas en la plataforma de consulta de la institución, 26 actividades independientes de la comunidad de HCTI, 22 reuniones de trabajo con diversos actores del sistema nacional, incluyendo representantes de los organismos locales de HCTI, de las organizaciones académicas y empresariales, así como de los centros públicos y de las instituciones públicas de educación superior. 174 cuestionarios dirigidos a instituciones y expertos en la materia, 3 propuestas de ley de particulares, 10 opiniones emitidas por distintas secretarías de Estado y 6 opiniones al proyecto realizadas por otras instituciones públicas y asociaciones civiles. En segundo lugar, se trata de una ley pensada desde un horizonte de derechos humanos, que apuesta por su progresividad y con una clara intención garantista. En este sentido, la ley es coherente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantiza el derecho humano a la ciencia con base en los más altos estándares internacionales en la materia. En contraste, la ley abrogada no tiene nada que ver con el derecho humano a la ciencia. No lo reconoce ni lo visibiliza, no lo desglosa ni desarrolla sus contenidos. En consecuencia, tampoco lo garantiza. Devolverle su vigencia sería una medida regresiva. En tercer lugar,
Entre los efectos jurídicos generados por la entrada en vigor de esta ley se encuentran la reforma y emisión de 34 ordenamientos jurídicos al interior del CONACYT, con H, y los centros públicos, así como la preparación y próxima expedición de otros 4 ordenamientos del Consejo y al menos 52 de los centros públicos, además de la actualización del Programa Especial de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la renovación y fortalecimiento de la Junta de Gobierno y el órgano interno de consulta del Consejo, así como la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos, la constitución de derechos a favor de estudiantes que reciben becas y apoyos, de investigadores que son reconocidos en el SNI y de personas e instituciones que reciben financiamiento para el desarrollo de proyectos multianuales, el establecimiento de compromisos económicos para los siguientes años y la generación de obligaciones de diverso tipo a cargo de diferentes autoridades que constan en convenios, contratos y cartas de intención, entre otros instrumentos normativos, además de la consolidación de una estrategia nacional de acceso a la información en materia de HCTI. Finalmente, comparto con ustedes algunos datos significativos que evidencian el antes y el después de la entrada en vigor de esta primera ley general en materia de HCTI. En cuanto a las becas de posgrados y apoyos, en 2018 teníamos 84,547 becas. En 2023, el estimado es de 90,000 becas. El incremento es aproximadamente del 6.4%, equivalente a 5,453 becas más. En cuanto a estancias postdoctorales nacionales, en 2018 teníamos 691 estancias. Para 2023, con un corte a junio, tenemos 3,682 estancias, un incremento del 432%, equivalente a 2,991 estancias más. En relación con las becas a médicos especialistas, para 2017 había 815 becas. En 2023, con corte también a junio, son 1,578 becas. El incremento es del 93.7% y equivale a 763 becas más. En cuanto a becas dirigidas a madres jefas de familia, en 2018 se otorgaron 2,693 becas. En 2023, con corte a mediados de año, son 3,071 becas. El incremento es del 14% y equivale a 378 becas más. En cuanto al Sistema Nacional de Posgrados, en 2018 teníamos 2,346 posgrados. En 2023 contamos ya con 3,274 posgrados. El incremento es del 39.5%, lo cual equivale a 928 posgrados más. En relación con el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nos encontramos en 2018 con 28,633 miembros. Para 2023 tenemos ya 41,330 personas con reconocimiento en el SNI. El incremento es del 44.3% y equivale a 12,697 miembros más. En relación con mujeres eméritas en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, teníamos en 2019 41 investigadoras eméritas. En 2023 tenemos ya 142 investigadoras eméritas. El incremento es del 246.3% y son 101 eméritas más en el SNI. En cuanto al reconocimiento en el SNI a investigadores del Tecnológico Nacional, que es pues la institución de educación superior pues más grande de nuestro país, teníamos en 2018 118 miembros. Para 2023 tenemos ya 1,526 miembros. El incremento es de 1,193% y equivale a 1,408 miembros más para el Tecnológico Nacional. En temas de presupuesto, en el anexo 212, que incluye todo lo que tiene que ver con actividades de HCTI, en 2018 el presupuesto fue de 76,776.5 millones de pesos. En 2023 el presupuesto es de 108,487.6 millones de pesos. El incremento es del 41.3% y equivale a 31,311.1 millones de pesos más. En cuanto al ramo 38, que es CONACYT y los centros públicos, el presupuesto en 2018 ascendió a 27,225.9 millones de pesos. El presupuesto para 2023 ha sido de 31,655 millones de pesos. El incremento es del 16.3% y equivale a 4,429.1 millones de pesos más. En cuanto al presupuesto específico del CONACYT, en 2018 tuvimos 21,438 millones de pesos. Para 2023 recibimos 24,602.6 millones de pesos. El incremento es del 14.7% y equivale a 3,164.6 millones de pesos más. En el tema de becas, el presupuesto que se recibió en 2018 fue de 2,100 millones de pesos.
En 2023 el presupuesto asciende a 13,138.6 millones de pesos. Es un incremento del 30.1% y equivale a 3,038.6 millones de pesos más. En el SNI, el presupuesto en 2018 fue de 5,000 millones de pesos. En 2023 el presupuesto fue de 8,097.1 millones de pesos. El incremento es del 61.9%, equivalente a 3,097.1 millones de pesos más. En la ley, en esta nueva ley, primera ley general en materia de HCTI, cabe recordar que se establece el principio de progresividad para el presupuesto y la prohibición de regresión. Bien, estos son hechos y no palabras ni opiniones. Y por estos hechos es que la primera ley general en materia de HCTI debe conservar su vigencia y mantenerse como un astro luminoso que guía y contribuye a la transformación de la sociedad y del sistema jurídico de nuestro país hacia un horizonte post-neoliberal de mayor igualdad y bienestar para el pueblo de México. Muchas gracias.